Bienvenido a Debugging Your Mind. En esta ocasión tenemos a un invitado bastante especial, que es Julián Campos. Es una persona que anteriormente se dedicaba a la docencia y decidió pasar al mundo de la programación y actualmente se encuentra viviendo en Francia. Y os lo traigo para que conozcáis su experiencia, que tiene bastante que compartir. Nada, muchas gracias, Ismael, por invitarme. Un placer estar aquí. Bueno, pues en principio te quería preguntar una pregunta que se suele hacer mucho y que causa bastante expectación para el principio y luego ya adentrarnos con temas más profundos. Y es que la duda de cuánto se puede ganar en Francia, tanto como programador junior como para senior, una estimación. Vale, pues te podría decir un poco en mi caso, te voy a poner un poco en contexto, porque aquí en Francia la titulación académica es importante para un tipo de contrato u otro, pero si tienes carrera y máster, que en mi caso, aunque no tiene nada que ver con la programación, yo ya cumplo los requisitos para ese tipo de contrato, tengo mi formación de grado superior en programación, pues lo normal es empezar cobrando como junior en una consultora típica cárnica, 31.000, 32.000 euros al año, que son pues netos unos 1.900 euros netos al mes. Y luego ya como senior, lo mismo, te voy a poner caso de consultoras, que es donde puedes encontrar un trabajo fácil, te puedes poner en 40, 45.000 sin ningún problema. Me ha llamado la atención que has dicho con título universitario y con máster, es decir, allí en Francia se valora el que tú tengas ciertos títulos para tener mejor posición o mejor sueldo. Sí, al tener los títulos, lo que llaman aquí un Bac plus 1, que son 5 años de formación, grado o posgrado, pueda entrar dentro de la categoría profesional de cadre, que es la que tengo yo, que es una categoría que, bueno, estás indefinido y tienes una cierta libertad de horarios, tienes una cierta ventaja y también tienes unas ciertas responsabilidades, y para tener esa categoría te piden los 5 años de formación. Si no los tienes, pues vas a tener una categoría menor, con un menor sueldo, pero también con otras ventajas o menos responsabilidades. Pero sí es un requisito, aunque no sea del campo en el que vas a trabajar, como en mi caso. La verdad que lo valoro mucho porque aquí, por ejemplo, en España no suelen mirar el que título tenga o cuántos años te hayas tirado estudiando. Perfectamente una persona puede entrar a una empresa a desarrollar un mismo puesto y da igual que tenga título, que no tenga título. Estoy hablando en el sector de la programación, de que hay muchas personas que se adentran a ello a través de un bootcamp y tal, y que hayas hecho una carrera no se te ve recompensado a nivel de salario o, como tú dices, a nivel de flexibilidad, que también sé que lo hacen en Estados Unidos. El hecho de recompensarte en función de los estudios que tengas para recompensarte con más salario. Sí, aquí te puedo decir que puedes encontrar trabajo sin tener título, sabiendo, con experiencia puedes encontrarlo, pero para tener esas categorías ya sí requieren el título. Y bueno, luego cada empresa va a ser un mundo diferente, pero yo es lo que he visto aquí como estándar a nivel de consultora y la oferta que eché yo el año pasado, que cuando empecé a trabajar aquí. ¿Cómo fue cuando te decidiste dejar España e ir a Francia? ¿Por qué motivo fue? ¿Cuál fue la historia de eso? A ver, es una historia un poco larga, pero te la voy a intentar resumir. Y es que yo con Francia tengo una relación de hará ya 10 años. Yo cuando estuve estudiando mi carrera, que era la de magisterio, pues me vine aquí de Erasmus, al centro de Francia, en la ciudad de Orléans, y me pasé, pues yo te puedo decir, el mejor año de mi vida, y no por la famosa fiesta de Erasmus, sino por la experiencia que viví, las amistades que hice, hasta tal punto que me quería quedar aquí. Lo que pasa es que me tuve que volver a España para acabar mi carrera, porque me quedaba todavía un año, y por A o por B, al final me volví a España, me volví a Córdoba y me quedé allí hasta que tuve la oportunidad, ya siendo docente, en el año 2020, después del gran confinamiento que tuvimos, de venirme a Francia de nuevo, a la ciudad de Montpellier, a trabajar como profesor de español. Yo en ese momento tenía a mi pareja que tengo actualmente, que es francesa, que conocí en España, que vivíamos en España,
Pero claro, ya tuve la oportunidad de volverme a Francia, que tenía la espinita ahí clavada, mi pareja también se quería volver porque aquí el tema laboral está mejor que en España o en gran parte de España, y dije, vale, pues nos volvemos para allá. Yo estuve trabajando para el ministerio y ya ahí es cuando empecé a estudiar mi grado superior con vista de cambiar de profesión. Y una vez más, el mercado laboral está mejor en Francia, y cuando tuve el momento de decisión de a ver dónde busco, pues dije, mira, es que Francia voy a tener mejores condiciones, voy a estar mejor pagado y también va a ser otra experiencia vital que creo que es de suma importancia. Y ahora que has tocado el tema de la situación de España y la de Francia, te quería preguntar básicamente por un poco desconocimiento que imagino que tú lo tendrás más a mano porque lo vivirás en primera persona. Tengo entendido que en Francia tampoco está yendo muy bien la situación económica o social, ¿o me equivoco? Sí, la económica no es que esté del todo mal. Al final, bueno, seguimos en la Unión Europea y tiene sus problemas como en todo, pero está mejor que en España. El principal problema que tiene Francia es más la situación social, y es que Francia tiene un problema con la inmigración, pero no el problema de que la gente venga, sino de que no han sido capaces de integrar a esas personas dentro de la sociedad, y esto ha pasado durante muchos años, y ahora es cuando se están viendo las revueltas que hubo ahora, pues creo que fue un mes y medio, con lo que pasó del policía, y, y ese es el principal problema que tiene. Luego ha habido también huelgas por situaciones económicas, por la subida de los precios, pero eso es más por la mentalidad francesa, que como yo digo, los franceses no tienen miedo a ver arder su país, y si ven una situación que no le gustan, salen y se manifiestan. Nosotros el año pasado tuvimos aquí 2 meses, 3 meses que la gasolina escaseaba porque se pusieron en huelga las refinerías porque le iban a subir, no sé si era la jubilación, y dijeron, pues no os damos gasolina, os damos poca, y la verdad que colas para coger gasolina de media hora, 40 minutos y demás. Pero es por la mentalidad francesa eso. Bueno, pero en todo caso lo vería como un apartado positivo, ya que en la situación que estamos viviendo ahora mismo en España era para manifestarse y para salir y la gente en ese sentido tiene poca proactividad. Sí, nos estamos acostumbrando a que nos pasen por encima y no quejarnos. Y entonces, a pesar de lo que has dicho, según tu experiencia, ¿recomendarías Francia para una persona que está en el mundo de la programación y se esté planteando migrar a otro país? Uf, depende mucho de la situación al final de cada uno. Yo, Francia, porque tengo mi situación personal, pero yo estoy deseando volverme a España. Cómo se vive en España no lo vas a encontrar en ningún sitio. Lo que pasa es que la situación sí es más complicada. Yo recomendaría para alguien que está pensando en migrar buscarse países donde se hable inglés, porque Francia va a tener que hablar francés y son muy pocos países donde puedas al final luego ponerlo en práctica, y países en los que te puedan suponer una experiencia laboral bastante potente. Yo conozco casos de gente que se ha ido a Irlanda a trabajar por la Big Tech, y yo creo que eso aquí en Francia es muy difícil que te lo dé una empresa, y yo es lo que buscaría. Pero bueno, al final depende de cada situación. Es verdad que aquí estamos cerca de España. Yo cuando quiero bajo en coche, aunque es el día entero conduciendo, pero estoy a 2 horas de la frontera. De mi casa no, pero de la frontera sí. Y va a depender un poco lo que quieras. Si puedes buscar trabajo remoto y te quieres ir fuera, pues yo te diría a lo mejor vete a Portugal. Portugal está guay, más mentalidad española. ¿Por qué irte a Francia cuando te puedes ir a Portugal y todo el tema de impuestos y tal? Por ejemplo. De hecho, es uno de dentro de los vídeos que tengo en mi canal de YouTube, uno fue hablando sobre los países que recomendaría para ser programador. Y uno de los últimos fue Portugal por la fiscalidad que tiene y al final, sobre todo, específicamente, si estás interesado en ser programador freelancer, porque ahí le puedes sacar bastante provecho. Pero bueno, quería retomar un poco el apartado de tu vida en el que
pasas de la docencia a la programación. La programación sí la he vivido de muy pequeño. Yo aprendí a programar cuando tenía 12, 13 años. Es cuando yo me llegó a mis manos un CD con manuales de programación de Pascal y el compilador y aprendí con Turbo Pascal a programar. A la sintaxis básica, un if, un else, un bucle y demás. Eso en el año 2004 o por ahí, que yo ya tengo una edad. Luego, al cabo de los años, yo, por todo el contexto tecnológico que había en aquella época, todavía era la época de Messenger, empezaron a existir los blogs y empecé a descubrir HTML, empecé a visitar foros, me empecé a un poco a ver cómo podía yo desarrollar el blog que tenía de mejor forma y descubrir PHP. Y yo empecé a programar un poquito más en serio en PHP, descubrí los CMS y te estoy hablando todo esto años 2006, 2007. Luego hice mi formación de maestro, pero luego también, por ejemplo, estuve trabajando de freelance antes de trabajar en la docencia puramente. No sé si te pasa que cuando miras en ciertas redes sociales o en foros sobre programación, las personas que se quieren iniciar en ella, hay una excusa que se repite mucho y es cuando la persona ya tiene cierta edad, es decir, ya no se considera un joven de 16, 18 años, sino que mm, pues lo que hemos estado hablando, tiene ya un trabajo en otro sector y por cualquier circunstancia decide cambiarse. Y uno de los miedos o excusas que se ve mucho, al menos en mi caso lo he podido visualizar, es el tema de la edad. ¿Tú crees que realmente influye la cantidad de años que tengas a la hora de que se te haga más fácil o más difícil aprender programación? Yo creo que no, y te lo voy a decir por lo que he visto con experiencia que he visto, sobre todo por Twitter. Yo he tenido contacto con gente, un contacto cercano ya, con gente que a lo mejor ha cambiado de profesión y han estudiado programación con 40 años, teniendo su trabajo ya fijo y han dicho, mira, yo quiero ser programador. Han estudiado, han tardado a lo mejor en vez de 2 años, 3 años en sacarse el grado superior. Lo han hecho, han pedido una excedencia en el trabajo, han buscado sus prácticas y después lo han contratado. Y te estoy hablando con 40 años ya el hijo que está prácticamente en la universidad. Y también tienes un caso que, por ejemplo, en el Hola Mundo de Bryce Moore hizo una charla de Gerardo, que también su charla era iniciarse la programación con 40 años. Y a otro caso de que se puede. ¿Que es más fácil con 20? Por supuesto. ¿Es imposible con 40? No lo creo. Yo creo que depende un poco de la actitud con la que vaya y también de lo que haya hecho en los años anteriores, porque al final el cerebro es un músculo y se entrena. Si tú, a pesar de tener 40 o 50 años, durante toda tu vida has tenido como ese gusanillo de aprender constantemente, aunque no sea del sector de la programación, cuando tú te, cuando tú te propones aprender algo nuevo, ya sea programación u otra cosa, vas a tenerlo mucho más sencillo que si eres una persona que terminó los estudios, encontró un trabajo y ahí se olvidó de aprender o de estudiar. Totalmente. Y eso lo ven las empresas a la hora de contratarte. Van a ver qué has hecho antes, si has estado quieto, si te has movido y la actitud. Pero eso lo van a ver teniendo 40 años, teniendo 30, como era mi caso. Van a ver si son buenos, van a ver si hay potencial y el tipo de persona que eres y si merece la pena invertir en ti o no. Y bueno, has tocado antes Twitter, que has mencionado que conocías por ahí un caso de los que estábamos hablando. Tú especialmente tienes bastante influencia en Twitter y me surge la curiosidad de saber por qué te decidiste centrarte en esa red social y no en otras más típicas como por ejemplo Instagram. ¿Qué fue lo que te llamó de Twitter?
Sí, a ver, siempre me ha gustado Twitter, siempre, siempre. Me parecen, no sé, tiene la comunidad que tiene, que a veces puede ser muy tóxica, pero creo que va a depender un poco del nicho donde te metas. Creo que a mí me gusta mucho y en concreto en el campo de la programación creo que la comunidad de Twitter, en Twitter está muy, muy presente. Por lo que fue mi primera apuesta cuando dije, mira, quiero empezar a compartir, quiero crear contenido, ¿dónde puedo llegar a gente? Twitter y YouTube también, YouTube hay mucho contenido. Pero luego otras redes como Instagram o TikTok la veía menos potentes para comenzar. Al final, si puedes llevar todo para adelante, es lo mejor si te quieres dedicar al tema de creación de contenido, que de momento no es mi caso. Pero fue por eso. A mí es que siempre, yo empecé en Twitter, creo que fue en el año 2010, 2009. Hace muchos, muchos años y he estado siempre presente, ponía mis cosillas. Tengo esa cuenta por ahí en privado y porque ahí ponía cada cosa. Pero son muchos años ya y le tengo mucho cariño a la red social. Hablando de eso, de la creación de contenido como programadores, se nota o la mayoría de las personas cuando piensan en programación hay como una tendencia a estudiar, a encontrar trabajo y prosperar dentro del trabajo. Pero como que tengo la sensación que escasea un poco el típico programador que tiene mentalidad emprendedora, que no simplemente busca el trabajar para una empresa, sino montar cualquier proyecto suyo propio. ¿Consideras que eso, en plan, tú también lo sientes, que es así, que hay muchas más personas interesadas en encontrar trabajo fijo y ya está en el mundo de la programación, más que en otros sectores? Yo creo que en la programación todo el mundo tiene esa espinita de emprender, de crear algo. ¿Qué pasa? Que al principio, y lo veo bien, el objetivo es tener la estabilidad y encontrar tu trabajo. Y de hecho lo veo bien porque eso te va a formar como programador y te va a dar unas bases que luego si quieres emprender las vas a poder transferir y vas a notar que eres mejor programador que si empiezas a emprender directamente. Que lo suyo yo creo que es hacer las dos cosas al mismo tiempo, aunque sea un doble trabajo. Pero tengo la sensación de que en programación todo el mundo tiene ahí una espinita y porque como le gusta el tema de crear cosas, le gusta el tema de resolver problemas, va un poco ligado a la actitud emprendedora como tú dices. ¿Que es el 100% de la gente? Por supuesto que no. Y lo veo súper aceptable que no quieras complicarte la vida, porque al final es complicarte la vida un montón. Y a tu trabajo, vivir tu vida, tener tu estabilidad y tirar para adelante. Y para esas personas que tienen esa espinilla como nosotros, ¿cuáles se te vienen a la cabeza que serían los tipos de caminos que pueden elegir para montar proyectos o tirar por su cuenta? Una es la que hemos hablado, que es la creación de contenido, aunque es algo, en mi caso lo veo no tanto como un proyecto como tal, sino algo necesario ya en estos tiempos, el tener una marca digital, porque yo lo hago porque te puede dar bastante impulso a la hora de, como estamos hablando nosotros, de encontrar relaciones de otras partes del mundo, que sin esto no hubiese sido capaz. Y luego también a nivel laboral, porque al final estás mostrando todo tu progreso, tus conocimientos y es mucho más fiable y más atractivo el encontrarte una persona con un currículum y ya está, a que veas su currículum, te llame la atención y también puedas ver, pues, en tu caso o en el mío, un sinfín de vídeos de que hemos tratado, como que desprende más proactividad, disciplina de tener constancia a la hora de subir y se ven ciertas facetas que si no te adentras a las redes sociales o a crear tu marca digital, no hay una manera mejor de mostrarlo. Pero apartando eso, ¿cuáles serían otras vías
que tú consideras como un programador puede saciar esa mente emprendedora? Yo creo que primero tienes razón, hay que trabajar la marca digital porque hoy en día hay un sobreexceso de personas, de programadores y de alguna forma te tienes que hacer destacar y te va a abrir muchas oportunidades. A mí, de hecho, ahora, después de un año full, me está empezando a abrir oportunidades laborales, de colaboraciones y al final también de ingresos. Además de eso, yo veo interesante, mientras tú tienes tu trabajo, si puedes, el tema de freelancing, es algo que yo llevo para adelante, hacer trabajos para el cliente, te va a dar, te va a aportar mucho, te va a aportar el trato al cliente, la gestión del proyecto, te va a aportar que al final vas a convertirte, por ejemplo, en el mundo de diseño web en un desarrollador full stack, porque normalmente vas a tener que tocar tú todo y te va a desarrollar mucho y te va a dar mucha, mucha experiencia, al igual que te la va a dar tu trabajo. Por eso yo valoro al principio llevar las dos cosas al mismo tiempo, porque esa experiencia te va a desarrollar como programador y te va a dar muchos conocimientos. Aparte de eso, pues el desarrollo de un producto es un campo más complicado porque primero tienes que tener una idea de negocio, tienes que validarla, tienes que ser capaz de desarrollarla, que sea escalable y es mucho, mucho más complicado. Y yo creo que los pasos anteriores de trabajar para una empresa, trabajar como freelance en un producto, te va a ayudar mucho a que si luego tienes ese espíritu, porque a mí me gusta mucho desarrollar un producto, me gusta ver hacer una empresa de eso y que sea viable, a mí eso me encanta y ojalá algún día llegue a eso, pero creo que todos los pasos anteriores te van a facilitar. Y por último, si ya tienes experiencia, el tema de mentorías. El tema de mentorías yo creo que es también bastante interesante, te puede ayudar mucho a desarrollarte como profesional y también puede ayudar a los demás. Y conozco casos ya de programadores senior con mucha experiencia que se dedican full mentorías, le va muy bien, muy contentos y cada vez trabajando menos y ganando más dinero. De eso se trata. Y tú, que, corrígeme si me equivoco, pero tenías como una empresa montada, una LLC. Sí, la tengo Vale, montada. pues nos gustaría que me comentases más acerca de ese tema que lo veo bastante interesante. El, sobre qué es la LLC y por qué decidiste montar ese tipo de empresa. Vale, sobre qué es una LLC te lo puedo decir porque hice un vídeo de eso. Una LLC es una empresa en Estados Unidos, ¿vale? Que en el que es Limited Liability Company, pronunciado a mi forma, y se trata de una estructura fiscal donde tú constituyes una empresa que puede ser de una, dos, tres personas, en el que toda la actividad va en nombre de la empresa y no pasa a tu persona como persona física. Te pongo un ejemplo. Imagínate que yo con la actividad de mi empresa tengo una deuda de 10.000 euros. Ponga un ejemplo. No sé cómo, pero tengo una deuda de 10.000 euros. Yo voy a hacer frente a esa deuda como LC con los activos y con los recursos de la empresa y nunca con mis recursos personales como persona física. Se puede comparar a España con una sociedad limitada, si no me equivoco, y se trata de eso. Tú vas a operar como empresa, pero teniendo esa protección. Para tener esa protección hay una serie de requisitos, que la empresa no sea más grande de tal, que no facture más de tal, porque entonces ya tienes que pasar a otro tipo de sociedad más adecuada al volumen de negocio que tienes. Y es una solución muy frecuente para personas que quieren comenzar o que están desarrollando su actividad en el mundo de freelance, porque lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Hay una serie de requisitos como tener una dirección postal en Estados Unidos, que todo eso lo puedes apañar y no te cuesta mucho dinero. Yo creo que por 200 euros al año la tienes establecida. Fíjate, lo que vale una cuota de autónomo en España, pues te pagas todo el año de tu sociedad, tienes que tener una cuenta del banco.
una serie de requisitos que, bueno, son procesos a hacer, pero que los puedes hacer, no son difíciles. Es una solución que mucha gente recurre a ella porque no tienes que estar viviendo en Estados Unidos, puedes estar operando en todo el mundo y quizás tienes que tener un poco más de cuidado de dónde eres residente fiscal a la hora luego de, al final de año, pasarte los beneficios de la empresa a tu cuenta personal en tu país. Pero eso ya va a depender de cada país y de cada uno. ¿Y por qué hice yo esto? Sí, dime. Vale, sigo. ¿Por qué hice yo esto? Porque a raíz de contactos que yo tenía en España, me empezaron a salir proyectos de desarrollo freelance y tenía que facturarlo. Yo en Francia no me puedo dar de alta de autónomo porque tengo exclusividad con mi empresa. En España no puedo porque no soy residente fiscal en España, soy residente fiscal en Francia y un requisito es que sea residente fiscal en España. Y la solución pues era abrirme la LLC porque en Francia, cuando pase el año fiscal, solo van a tener constancia de que yo voy a hacer un ingreso de mis beneficios y los voy a declarar como persona física aquí sin ningún problema, pero no va a haber ningún papel en el que diga que esa empresa es de mi nombre y que puedo estar haciendo la competencia, que no hago la competencia a mi empresa, a mi empleador. Porque otra de las ventajas es que según el estado donde desde alta la empresa en Estados Unidos, hay protección y no dicen de qué persona es la empresa y tiene otras ventajas también en algunos estados, como que no tienes que llevar registro de contabilidad y más cosillas ahí interesantes. Y es por eso, por lo que yo hice, para facturar a mis clientes que, pues, normalmente era en España, pero ahora, por ejemplo, hoy me ha salido un cliente en Argentina y yo le puedo hacer una factura en dólares y que ellos me lo paguen en dólares y sin ningún problema. Nada, lo que iba a apoyarte es en el tema que has dicho de tener cuidado a la hora de hacer la LLC por tema de dónde está tu actividad económica. Al final eso, si, o al menos lo considero, si te montas una LLC, los pasos a seguir sería primero ser freelancer, comprobar que te va bien o que tienes cierto mercado y una vez que tienes una cierta proyección, ya plantearte el abrirte la LLC para seguir creciendo. Y si el tema fiscal y tal se te complica mucho, al final siempre está bien el echar mano de un gestor, que al final te va a calentar menos la cabeza y lo vas a tener mucho más sencillo. A la hora de plantear el tema del LLC, primero tienes que saber todo el tema fiscal en tu país de residencia fiscal. En mi caso es Francia, en el tuyo será España, por mucho que la empresa esté en Estados Unidos. Y si está admitido este tipo de entidad en ese país. En Francia no hay ningún problema. Mientras que yo, cuando coja ese dinero y me lo pase a mi cuenta, pague los impuestos de ese dinero, que no es ninguna forma de evadir impuestos ni nada. Yo voy a pagar a final de año o ahora mismo, si quiero pasarme el dinero a mi cuenta personal, pues yo voy a tener que pagar los impuestos de ese dinero. Y en España pues sería igual, o eso creo. No me he informado mucho porque como estoy en Francia, pues lo he mirado aquí. Si algún día me vuelvo a España, pues ya me informaré y veré el procedimiento a seguir. ¿Y tus planes a futuro cuáles serían? Es decir, ¿qué es lo que te gustaría hacer a ti o conseguir en los próximos años? Esa es muy buena pregunta porque según el día te puedo decir una cosa u otra. Yo creo que el tema de seguir haciendo desarrollo freelance lo quiero hacer y es una prioridad, más que, por ejemplo, la creación de contenido. Y me gustaría seguir desarrollándome como programador y mejorar mi posición actual laboral para una empresa, para una tercera empresa. He visto algunas ofertas de trabajo que me llaman mucho la atención para una empresa en concreto que me encanta su producto, que ahora mismo no cumplo los requisitos, pero son empresas muy, muy, muy grandes y me estoy planteando, mira, pues a lo mejor sigo formándome, intentar cumplir esos requisitos y cuando pueda, pues me presento esa oferta y a ver qué pasa, si suena la campana o no, y mientras pues seguir haciendo todo lo que estoy haciendo hasta el momento. Guay.
Muy guay. En mi caso, para ponerte un poco también en contexto, em, mis objetivos así más a largo plazo en un futuro serían el seguir progresando como programador, como tú has dicho, y trabajar la marca digital que hemos estado hablando anteriormente. Y no simplemente eso, sino también aprender inglés para desenvolverme muy, muy bien y poder en un futuro irme de España a otro país, migrar a otro país en el cual la situación sea mejor. Más que nada porque me gustaría que considero que soy una persona que vela bastante por su crecimiento y por el futuro, pues qué menos que asegurarte que estás en un lugar donde te van a apoyar o al menos te van a facilitar el que consigas eso por lo que estás trabajando. Y también me gustaría saber de ti el, a nivel personal, ¿cuál consideras que ha sido tanto tu mayor logro en la vida como tu mayor fracaso? Que no me gusta llamarlo fracaso porque al final de todo se puede aprender, pero bueno, los momentos más impactantes tanto de manera positiva como negativa. De manera positiva, yo creo que fue el día que dejé mi trabajo en España como maestro, dada las circunstancias que yo tenía allí en España laborales, que son las que muchos querrían, yo creo, y dejarlo por una vocación era complicado. De hecho, me costó bastante, pero al final pude hacerlo. Y como fracaso, no hacerlo antes, quizás. No lo sé. Yo creo que he tenido mucha suerte en la vida y estoy muy agradecido. Y es que casi todo lo que me he propuesto lo he conseguido a base de mucho, mucho trabajo, pero también suerte en estar en el momento indicado cuando tenía que estar. Pero bueno, si te tengo que decir uno, aparte de no dejarlo antes, fue cuando en el momento que tenía 18 años yo quería estudiar informática y por A o por B, por unos motivos familiares, no lo hice. Visto hoy, me tenía que haber plantado y decir voy a estudiar esto y es lo que hay, pero no lo hice. Mm. Eso a mí también me pasó algo similar en el momento de elegir carrera. También sufrí bastante presión familiar y al final no salió tal cual yo quería. Y quería remarcar eso, que para la gente que está oyendo y que sea más joven o que esté en el momento de decidir qué estudiar o qué hacer con su vida, que en ciertas situaciones, aunque dé algo de miedo o de respeto, plantarte, como tú has dicho, y sacar carácter para hacerlo, porque al final, a esa edad tan joven, tienes mucho que ganar y poco que perder. Y al final no se te va a quedar ese resquemorcillo. Y depende de la situación. Yo ahora sé, ahora, que si hubiese hecho eso, mis padres se hubiesen enfadado un montón, pero ya está. Se lo hubiesen pasado. También hay que saber un poco cuál es la situación, si te lo puedes permitir o no. Yo sé que hubiese sido un enfado bastante grande, pero bueno, al final se le pasa siempre. No sé cómo lo hago. Bueno, los padres al final nos quieren y perdonan. Y bueno, también por conocer un poco más de tu día a día, no tanto a nivel profesional, ¿cómo es tu rutina o los hábitos que llevas en el día a día como programador en Francia? Eh, no, te voy a decir un día estándar, no un día que me motive a trabajar mucho. En mi hábito son normalmente levantarme a una hora más o menos temprano. Yo empiezo a lo mejor a las 9 a trabajar, pues me levanto 6, 6:30. Tengo aquí a mi perro que me lo traje de España, que me hace mucha compañía, pues darle una huerta, desayunar y prepararme, mientras estoy desayunando, pues ya preparar un poco cómo va a ser el día, qué cosas tengo que hacer y tanto en el trabajo como fuera del trabajo. Luego tengo mi horario que suele ser de 9 a 5, con una pausa de una hora y media para comer, que ya dependerá si estoy trabajando ese día en remoto o estoy en la oficina de cómo me lo tomo o no. Porque yo hay días que tengo
cierta libertad de que no tengo mucho trabajo. Ahora, por ejemplo, en agosto estamos tranquilos, pues aprovecho que a lo mejor estoy en casa mientras tengo el ordenador ahí al lado por si surge cualquier cosa, porque no lo he dicho, pero aparte de programar en mi empresa, también hago un rol de gestión de proyectos. De hecho, más gestión de proyectos que programar ahora mismo. Pero bueno, ahí estamos también programando algunas funcionalidades. Y aprovecho pues para ver o para estudiar temas de programación, para planificar. Si ahora, por ejemplo, estoy preparando un curso para Udemy, pues planificar un poco el contenido, trabajarlo y aprovechar ese tiempo y no estar esperando a que me llegue un email para ver si puedo ayudar a alguien o desarrollar cualquier cosa. Y luego, pues, pasar tiempo con mi perro, con mi pareja, seguir haciendo el contenido cuando por las tardes, los fines de semana y poco más. Estudiar mucho y trabajar también. Es muy curioso que a todas las personas con las que he tenido el placer de hablar coinciden en una cosa y es que se levantan bastante temprano. Y yo creo que en mi caso también me pasa. Creo que es que cuando quieres hacer tantas cosas, las horas del día no te da y si no te levantas medianamente temprano, es imposible que cumplas con todo lo que te propones hacer durante el día. En mi caso, lo que a mí me incitó a empezar a hacerlo fue el que veía que a la hora de estar programando, como es un trabajo bastante sedentario, estaba empezando a descuidar un poco más el apartado físico, que al final la salud es bastante importante, y antes pues tenía ese tiempo que cuando empecé a estar más intensamente centrado en la programación, pues no tenía. Y la única manera que vi de remediarlo era eso. Sí, yo ahora me debería levantar incluso un poquito más temprano, porque me pasa eso, estoy descuidando otra vez, me ha pasado ya varias veces de descuidar la parte física, que soy una persona muy deportista y ahora, pues por A o por B, me cuesta un montón sacar tiempo. Y sobre todo, que tengo el problema de que a lo mejor por la tarde podría ir al gimnasio, podría entrenar, pero voy y está lleno de gente y no me gusta eso. Así que cuando mejor he estado físicamente, a nivel de peso, sentirme bien y demás, me levantaba tipo a las 5, 5 y cuarto de la mañana para desayunar, ya empezar a trabajar y ir al gimnasio a las 7 de la mañana que no había nadie y, y aprovechar. Pero la verdad que era un ritmo bastante difícil de llevar y muy sacrificado. Tengo que buscar una solución. Yo creo que la clave es esa, que tampoco tienes que buscar una solución extrema, porque de nada te sirve que lo puedas paliar durante un par de semanas si luego no lo puedes mantener en el tiempo. Es buscar el término medio entre hacer un pequeño esfuerzo de la rutina o el estilo de vida que tienes ahora para forzarte y que te dé tiempo a hacer lo que te propones, pero tampoco irte a un extremo que no puedas soportar durante el tiempo. Y ahora me gustaría hacer una pregunta que hice en la charla anterior y me gustó mucho, creo que la voy a mantener durante toda esta secuela. Y es que si tú tuvieses la oportunidad de encontrarte con tu yo de hace 5 años y solo le pudieses decir una cosa, ¿cuál sería el consejo más bondadoso, de más corazón que te pudiese salir? Buena pregunta esa. Eh, no venda los bitcoins, no, broma. Eso ya me lo Eh, respondió una persona. tengo historia con eso. Sí. Hace 5 años, a ver, me tocaba un poco yo la situación, pero vale, el consejo que daría es ser constante. No intentes ver los resultados al corto plazo porque nunca llegan, raramente llegan. Y intenta ser constante, ponte metas al corto, medio y largo plazo para que el corto te anime lo suficiente para conseguir la de medio y largo plazo. Porque muchas veces me ha pasado ahora ya menos,
pero de empezar algo, empezarlo muy fuerte, empezarlo con buenas intenciones y ver que no llegaba a los resultados, desanimarme y dejarlo. Y a posteriori pensar, joder, era buena idea seguir por aquí y hubiese cambiado mucho. Así que es el consejo que me daría. Muy bueno. De hecho, me siento bastante identificado contigo, porque yo a lo largo de mi vida también he intentado varias ideas o varios proyectos y al final no han salido porque no les he dado el tiempo suficiente para que pueda obtener resultados. Al final, ah, coges una idea, te enamoras de ella, piensas que está súper bien y empiezas muy fuerte a trabajar en eso, pero lo importante es lo que hemos dicho antes, el saber mantenerlo en el tiempo, el ser constante, porque al final si la idea o la decisión es buena, si te mantienes constante con ella, al final dará sus frutos. No esperes a que de un día para otro, de un mes para otro, vayas a ver resultados porque va a ser muy complicado. Y intentes lo que intentes, muy probablemente nunca te salga por eso. Porque normalmente la mayoría de cosas muy buenas tardan mucho más de un mes o 2 meses. Tienes que mantenerlo durante un par de años. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. Yo en 2018 estuve de freelance, ¿vale? Estaba de autónomo en España y tenía a mis clientes ya en esa época. A lo mejor se me juntó tipo, cuando empecé en los 2 primeros meses, 3, 4 proyectos. ¿Qué pasó? Que se me juntó de que empecé ya como maestro para la administración pública a trabajar. Eso ya te da una exclusividad que no puedes ser autónomo y estar trabajando de maestro. Y empecé a ver una serie de obstáculos que me desanimaron a continuar con el tema de freelance. En su día también pensé, ya en 2018 yo conocía el tema de la LLC antes de que ahora se pusiesen tanto de moda y me lo planteé, pero desistí. Y ahora, fíjate, 5 años después, vuelvo y estoy haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Sí, sí, quizás hubiese seguido, yo a día de hoy podría estar viviendo solo de eso y podría estar haciendo una de las cosas que más me gusta, que es el desarrollo y trabajar para mí mismo. Y ahora pues estoy haciendo las dos cosas al mismo tiempo, para que veas, en fin, si hubiese continuado, lo que podría haber llegado. Mm. A mí precisamente una de las cosas que me hizo cambiar el chip y darme cuenta de que tenía que ponerle solución a eso es lo que tú has comentado, el echar la vista atrás y decir, ¿qué hubiese pasado si eso que empecé hace 4 o 5 años lo hubiese mantenido? Hubiese cambiado bastante la vida. Pues entonces aprovechar que te has dado cuenta de eso y ahora en el presente, pues empezar con esto que se te ha ocurrido ahora y mantenerlo durante ese periodo de tiempo, durante 4 o 5 años, y a ver cómo te cambia la vida. Sí, para eso supongo que conocerás el libro de Hábitos Atómicos. Sí, Eh, te lo recomiendo. Y va un poco ahí la filosofía y el libro te dice que para tener un hábito te tienes que centrar primero en pequeñas cosas, ¿vale? Que por ejemplo, en tu vida una mejora de un 1% puede ser insignificante, pero si la mantienes con el tiempo y llegas a sumar otra mejora del 1%, otra mejora del 1%, otra mejora del 1%, cuando te das cuenta, ves que tu vida ha cambiado un montón. Y creo que para la constancia es bastante importante mantener ese chip y mantener. la verdad que me ha encantado hablar contigo y todos los aprendizajes que me llevo por tu parte. Ha sido muy revelador, tanto el, bueno, la mentalidad que tienes, la capacidad de trabajo y de echarle coraje a la vida. Me ha gustado mucho el tratar contigo y espero que vosotros que lo estáis oyendo también lo hayáis disfrutado igual que yo. Y deciros que os dejo todas las redes sociales de Julián aquí abajo en la descripción para que podáis
ir a verlo, que de hecho lo recomiendo muchísimo. Yo me he visto bastantes vídeos suyos y son súper interesantes. Y por Twitter también está muy activo y sube bastantes hilos que merecen la pena de leer. Nada, muchas gracias, Ismael, por invitarme y un placer.